nombre es Nadia, me dedico al periodismo, a la fotografía, a la investigación y hoy las compañeras de Conecta con Sexus me han invitado a este espacio para hablar del tema de la ciberviolencia de género. Existen diferentes tipos de ciberviolencias en las redes que muchas veces están conectadas con violencias estructurales, como veremos a continuación. Y lejos de querer transmitir una mirada tecnófoba, alarmista y mucho menos criminalizadora o adultista, conocerla desde la raíz puede ser ese primer paso que nos ayudará a tejer redes y estrategias colectivas para frenarlas, que por cierto ya lleva años habiendo unas redes ciberactivistas increíbles, como también veremos. Para empezar, es importante señalar que los daños que se producen en el entorno virtual no terminan al apagar el dispositivo. Y aunque sea un medio en el que el anonimato y la no presencialidad hace que muchas veces no se empatice con la persona que está al otro lado de la pantalla, puede generar mucho sufrimiento en la persona que lo recibe. De hecho, en abril de este año, la ONTSI, es decir, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, publicó un informe sobre violencia de género en el entorno digital en el que alertaba que las mujeres sufren en el plano digital continuas agresiones y que eran un claro ejemplo de la violencia ya presente a nivel sistémico. Además, la violencia de género digital acarrea graves consecuencias. Según los datos que figuran en el informe, el 54% de las que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés, y en el caso de las más jóvenes mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza. Además, no hay que olvidar que quienes más reciben ciberviolencia o son víctimas de discursos de odio en la red son las personas atravesadas por la desigualdad social, en función del género, la clase, la raza, entre otras realidades y vivencias marcadas por ejes de poder y opresiones que se han ejercido históricamente. Tanto es así que 2/3 partes de quienes sufren ciberacoso son mujeres, según un estudio sobre ciberbullying de la Fundación ANAR. Y si nos vamos al último informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, nos encontramos con que la orientación sexual e identidad de género, así como el racismo y la xenofobia, son los principales motivos discriminatorios. El equipo de La Intersección, un proyecto que genera campañas contra el odio en redes sociales, analizó en septiembre de este año 231.000 tweets y concluyó que, en concreto, los mensajes de odio transfobos generan mucho ruido y especialmente en Twitter, pero que en realidad son una minoría frente a todas las cuentas ciberactivistas y de apoyo mutuo que hay. Si nos vamos al estudio sobre acoso y ciberacoso a nivel mundial, detrás de los números, acabar con la violencia escolar y el acoso, nos encontramos que entre los principales motivos discriminatorios se encuentran la apariencia física, el racismo, el no encajar en los mandatos de género establecidos y el ser parte del colectivo LGTBIQA+. También la discapacidad y una situación socioeconómica desfavorecida se asocia a un mayor riesgo de sufrir acoso. Frente a estas violencias que sustentan la norma, contamos con literatura diversa que nos ayuda a desmontar todo esto. Desde Sonia Renee Taylor, cuando dice que ser diferente es difícil en un mundo que nos dice que hay, entre comillas, un normal, gran parte de nosotras hemos orientado todas nuestras vidas alrededor de un esfuerzo de ser normales, sin darnos cuenta jamás de que normal no es una realidad fija ni universal. Hasta fanzines como el del rojo del arco iris, bajo el lema "No más reproducción del viejo mundo" en nombre de lo normal. O la literatura de Gracia Trujillo, en la que ella cuenta de que para que haya gente rara o considerada extraña y poder controlarla, tiene que haber otra no rara o considerada normal. Y se pregunta que quién o quiénes definen qué es lo normal, quiénes adjudican la categoría de lo normal y lo natural a ciertas relaciones y no a otras. ¿No son la normalidad o lo considerado natural convenciones sociales? Y ella cuenta que efectivamente lo son y que varían según el contexto y el momento histórico. Los discursos de odio son alimentados y reproducidos en gran parte por la desinformación o bulos que nos llega cada día. Las noticias falsas se aprovechan del sensacionalismo para llegar al imaginario colectivo de una forma mucho más rápida. Y si les soy sincera, me hubiera encantado que cuando estudié periodismo en la universidad se hubiera incidido un poquito más en la prevención, en la formación alrededor de la ética y la responsabilidad tan grande como periodistas que teníamos frente a esas llamadas fake news que tanto daño hacen. De hecho, la psicóloga Isaduque cuenta en Acercarse a la generación Z que los bulos, que son clickbait o ciberanzuelos, juegan mucho con las emociones, de forma que ponen titulares que provoquen, por ejemplo, rabia, rechazo o sensación de sorpresa, para que desde la sensación de intimidad que puede propiciar que estés en tu sofá con tu móvil, puedas tuitear o compartir rápidamente algo que ni siquiera es real, pero que te ha impactado y que la emoción te ha hecho compartirla rápidamente, ¿no? No hay que olvidar que hay bulos directamente conectados con mensajes de odio racista. Oxfam Intermón informa de que 8 de cada 10 personas han escuchado bulos sobre las personas migrantes.
y el impacto que tiene la desinformación en nuestras vidas es inmenso. Otro de los mitos más extendidos y uno de los más peligrosos es el de las denuncias falsas, pues supone una piedra más en el difícil camino de erradicar las violencias machistas. El último estudio sobre el tiempo que tardan las víctimas de violencia de género en verbalizar su situación de la delegación del gobierno, vemos que el tiempo medio era de 8 años y 8 meses. Y entre los principales motivos de tardar tanto en poder contar con la ayuda de los servicios especializados se encuentran, por un lado, el miedo y la culpa, y por otro, la falta del apoyo social y porque pensaba que no le iban a creer. Belén López Peiró, con su obra ¿Por qué volvías cada verano?, Itziar Siga en La feliz y violenta vida de Maribel Siga, o Nerea Barjola en Microfísica sexista del poder. Todo esto son parte de la literatura que nos ayudará a plantearnos preguntas en torno a los ejercicios de revictimización por parte del sistema, de los mismos medios, de los juzgados o de las instituciones. Es decir, en la problemática de buscar la responsabilidad en quien sufre el daño en lugar de acompañar en el camino hacia una reparación. En el libro Después del Me Too, la filósofa Aimee Román analiza el movimiento Me Too y especifica que el acoso y la violencia sexual no son fenómenos aislados o individuales, sino que se inscriben en un espectro mucho más amplio de conductas problemáticas normalizadas y que responderían a las relaciones de género que incentivan el acoso y la agresión sexual, que formarían parte de la punta de este iceberg que vemos de toda esa estructura social. Tal es así que desde el Reina Sofía se acaba de lanzar un estudio en el que se aportan explicaciones concretas sobre la emergencia, la configuración y la polinización de discursos antifeministas que surgen de comunidades misóginas de Internet, que estas son las conocidas como la manosfera, y que son determinantes en la configuración de la percepción social de la violencia sexual y que pueden ser más piedras en el camino para terminar con la misma. Como respuesta a todo ello, también contamos con contenido súper valioso que aboga por el bien común y la justicia social, desde guías didácticas como Yo no comparto violencia de Yanira Estebanes hasta webs como la de Femblog con servicios y líneas de atención y apoyo frente a las ciberviolencias machistas digitales, también la Agencia de Protección de Datos o el número 017 de ayuda por la ciberseguridad. También contamos con otras páginas como la de Luchadoras de México, que cuenta con numerosas herramientas de cibercuidado. Por otro lado, Marta Franco crea la campaña No le des casito. Ella hace un análisis del funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales y los discursos de odio y se da cuenta de que en las redes lo más valioso es nuestra atención. Entonces, ella aboga por no compartir el contenido dañino para no favorecer el engagement de las cuentas que fomentan el odio. No darle casito al odio no significa no actuar frente al odio, sino tener otras estrategias que realmente puedan frenarlo. Supone no compartir las cuentas que intentan difundir su odio y cortar con la cadena. Es decir, la iniciativa propone interactuar más con las cuentas ciberactivistas que basan sus energías en el apoyo mutuo y no alimentar a quienes tienen como táctica provocar con sus mensajes de odio para hacerse virales. Pues claro, sabemos que cuando tú interactúas con un contenido, pues se hace mucho más viral. En la red contamos con numerosos buenos ejemplos de ciberactivismo, iniciativas de apoyo mutuo y entre ellas les voy a compartir algunas. Por un lado, Lucía Bomio genera la iniciativa Mi Pelo Mola contra la discriminación racista que había recibido Nia en esa última gala de Operación Triunfo. También Anabel Lorente con su proyecto ciberactivista y webserie True Story, o las juventudes en TikTok que han luchado contra los estereotipos de género y roles en la vestimenta a raíz de un trato discriminatorio que recibió un alumno por ir con falda a clase. También en TikTok contamos con la regla de los 5 segundos en la que las nuevas generaciones luchaban contra la humillación corporal. También contamos con canal en YouTube súper interesante de divulgación, como por ejemplo el de Lo que no me contaron, de la psicóloga Itzazo Gardoki, que aboga por la psicología crítica y hace una divulgación increíble. También el canal de YouTube de Tigrillo sobre divulgación contra la LGTBIQI fobia o los vídeos de Hanan Midan contra la islamofobia. Bueno, y esto solo es una pequeña parte del tantísimo contenido que les invito a compartirnos en este mismo medio de Conecta con Sexus, que también forma parte de ese activismo que hace de este lugar un espacio más amable para todos.